Buenos días, gente. Acá los saludo desde Mérida, capital del estado de Yucatán. Estoy en la plaza central. Y como pueden ver, está súper concurrida. Es final de octubre y hay un montón de eventos y celebraciones en relación al Día de Muertos, incluido una cosa que se llama el Festival de las Ánimas, que vamos a ir a chequear algunos eventos si podemos. Y bueno, vamos a ir a conocer un poco esta ciudad que está catalogada como una de las más seguras y de mejor calidad de vida para vivir en México. Tiene el centro histórico más grande, o el tercero creo que es el centro histórico más grande de todo el país. Y lo que tiene, que es muy importante, es la catedral de San Ildefonso, se llama Catedral de San Ildefonso, que la voy a ir a chequear en un minuto, que es la primer catedral que se construyó en América, en la parte continental, porque la primera de todas se encuentra en la capital de la República Dominicana, en Santo Domingo. Esa es la primera de todas, pero tenemos la Catedral de San Ildefonso, que fue construida en el año 1562 y se utilizaron para construirla restos de construcciones mayas, porque Mérida está fundada sobre una antigua ciudad maya que ya estaba deshabitada cuando llegaron los españoles, porque la habían vaciado, digamos. Entonces sobre esa ciudad se creó Mérida. Así que vamos a ir a chequearla. Justo enfrente de las letras se encuentra la casa de gobierno, como ya es casi típico, porque no en todos lados. Me han sorprendido algunos lugares que no siguen el patrón, pero casa de gobierno, catedral y el zócalo en el medio. Así que bueno, vamos a conocer Mérida. La Catedral de San Ildefonso de Toledo, tremendo edificio, construido en piedra, como les dije, de las pirámides mayas. Y vamos a apurarnos porque está por empezar la misa de 5 de la tarde, a ver si podemos hacer una miradita antes de que sea una falta de respeto. Está espectacular, está espectacular. Vamos a irnos de acá. A lo mejor podemos pasar en otro momento que no estén en misa. Respetar la ceremonia. Vamos a respetar la ceremonia y nos vamos. Muy activo el centro, la verdad. Hay un edificio acá muy hermoso de aquel lado que lamentablemente lo están restaurando. Dentro de un rato parece que van a cortar las calles y hacer peatonal, así que y bueno, dentro, como les digo, todo este despliegue de vendedores y demás es todo dentro del marco del Festival de las Ánimas, que se realiza al final de
del mes de octubre y es en honor obviamente al Día de Muertos, ¿no? Que es el 1 y 2 de noviembre, son las fechas especiales de acá de México. Así que vamos a seguir buscando, mirando. Acá enfrente de la plaza también encontré el Palacio de Gobierno del Estado y han puesto ya un altar. Y los altares acá en México son para reconocer a los muertos de la familia. Y se ponen flores, esas flores amarillas, que son básicamente cultivadas específicamente para eso. El edificio es muy bonito. Miren, tiene unas tremendas pinturas toda la vuelta. Espectacular. Este es gobierno del estado y el rosa que les mostré es gobierno municipal. Acá a una cuadra del Zócalo se encuentra esta iglesia, que es la iglesia de Jesús Tercera Orden, también siglo XVI. Voy a ir cruzando para allá. En este momento hay muchísimo calle que está siendo arreglada y entonces está un poco complicado por ahí el tema de tránsito. Ayer estaba hablando con una persona que me decía que lamentablemente los arreglos son bienvenidos, pero que les han producido una baja en el comercio muy alto en ciertos lugares, así que estaba un poco complicada. Miren esa belleza. Ya he pasado en una cuadra, 2 cuadras, he pasado 2 teatros. 2 teatros. Este es Carrillo Puerto, se llama este. Miren eso. Un paseo. Allá hay negocios de comida. Comida yucateca. Hermoso. Acá ni media cuadra, 25 metros más adelante y otro teatro. Este es el Teatro Peón Contreras y es de 1905, creo que dijo. Yo te da una idea de la importancia que hay acá a nivel cultural, hay obras constantes y demás. Así que el teatro Peón Contreras, 3 teatros en 2 cuadras. Para el que tiene ganas, me encanta. Este es el Parque Santa Lucía. Y lo que tiene de especial es que acá desde hace muchos años, 1965, toda una vez por semana se hace una serenata yucateca, que se llama, que es un espectáculo con música en vivo y baile y demás, y vienen una vez por semana, desde el 1965 se hace, religiosamente. Tienen muy bonitos los cafés y restaurantes alrededor. A esta hora todavía no hay vendedores, pero más tarde seguramente se van a llenar de vendedores. Y desde que entré a Yucatán les quería mostrar esto, que es típico en todas las plazas, este tipo de asiento. No lo he visto en ningún lado, aparte de Yucatán. Y en Yucatán lo he visto en todos lados, a los que he ido a la plaza. Así que muy bonito. Estoy camino desde el centro hacia una de las avenidas más importantes, porque es como la zona exclusiva de allá. Así que quiero ir a ver qué es lo que hay y de paso mostrarles. En todos lados hay una cantidad de oferta gastronómica impresionante. Muchísimas luces, lo cual me gusta. Muchas luces de esas amarillas colgando por todos lados. Y muy bien parquizado en general. Así que, salvo el tema de que estamos justo en construcción de la construcción de las calles y que están arreglando todas las calles, salvo eso, el centro y los barrios en los que he estado están nítidos. Así que un lugar que está muy atractivo y obviamente tiene muchísimo turismo. Este es el Parque de Santa Ana, un poco más alejado del centro, ya camino a donde les
comenté, a la avenida. Y enfrente tiene la iglesia de Santa Ana. Está muy bonita, también bastante antigua. Y el lugar tienen una feria de artesanos y comedor. Y acá me encontré un food truck que vende choripán y empanadas. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Sabores re argentinos. ¿Qué tan argentinos son? ¿Quién es el argentino de ustedes? Nosotros. De ninguno de los dos. Mira, ya lo estoy viendo, tiene un acento de acá de México. No, es choripán argentino y la gente de acá de México. Mucho esfuerzo ahí. Pero... ¿Qué tal están? Muy buenas, el dueño es argentino. El dueño es argentino, eso es lo que importa, ¿no? Es de Córdoba. Ah, yo también. Ah, ¿en serio? Sí, yo soy de La Falda. De La Falda, en el interior de Córdoba, la capital. Bueno, y están acá en el parque. Ahí tienen los precios. El choripán sale 100 manguitos y 3 empanadas por 100 pesos. Así que parece que sabemos dónde cenamos esta noche, ¿eh? Ya nos vemos, chicos, gracias. Estoy en la plaza de Montejo. Y Montejo, no sé si ya lo mencioné antes, pero Montejo fue el que mandaron a conquistar este territorio. Y Montejo tenía un hijo que se llamaba igual que él y un sobrino que se llamaban igual que él. Así que uno es el Montejo el adelantado, otro es Montejo el mozo y otro es Montejo el sobrino, creo. No me acuerdo bien cómo se llamaba el tercero. Pero entre los tres de ellos se encargaron, y son los que se encargaron de llegar acá y conquistar. Y estuve viendo un poco de historia de ellos también allá en Valladolid. Bastante interesante la familita de los Montejo. Y acá son un personaje muy recordado, digamos, por la importancia histórica que tienen. Este es en la avenida, y está esto de vuelta en el marco del Festival de las Ánimas que se está llevando a cabo. Sobre lo que acabo de leer, que en realidad el festejo maya de Día de Muertos empezaba el 31 de octubre y termina el 8 de noviembre. Y el tema es que es una semana completa en que los muertos vienen de visita a la tierra a visitar a sus familias. Entonces, toda la tradición es que hacen el altar, flores son para indicarles el camino a casa, les ponen comida a la mesa, que es la comida que les gustaba a ellos, y además muchos van y visitan el cementerio, y hasta se hacen, como organizan pequeñas fiestas ahí para visitarlos a ellos. Digamos, es como ir a verles el lugar donde ellos viven el resto del año. Así que muy arraigado en la cultura de esta área de México sobre todo, y en todo el país, por supuesto, ¿no es cierto? Pero no es nada más que el 1 y el 2 de noviembre, como por ahí dicen, sino que tiene que ver con una cosa mucho más larga, la verdad. Bueno, y esta es la avenida. Todavía no ha empezado lo que será el festival acá, pero esta es la avenida. Y es una avenida súper larga, muy similar a la avenida en Vallarta, Guadalajara. Hay una avenida muy importante en Ciudad de México también, que es larguísima. Esta también es larguísima y tiene, bueno, todos los costados tienen, hay negocios y son bastante exclusivos en general. Acá estoy enfrente de lo que llaman las casas gemelas. Son construcciones que para mí serían victorianas, pero no tengo idea muy bien de qué es. Pero es esa casa ahí y esta casa de este otro lado, que son básicamente idénticas. La verdad no tengo demasiada información sobre el tema, pero lo encontré como uno de los puntos de interés, ¿no es cierto? Se deja comer, ¿eh?
suerte de llegar a Mérida al final de octubre. Tuve la oportunidad de ver el Festival de las Ánimas, que es un montón de presentaciones y arte y el desfile de carrozas. Muy chido. Con el alma, vida y corazón, tu presencia nos brinda Bueno, y esto es todo por hoy. Desde acá, desde Mérida. Espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden de suscribirse. Háganme me gusta, compartan, comenten. Nos encanta leerlos. Y nosotros seguimos ruta hacia Campeche. Desde allá lo voy a saludar la próxima vez. Así que por ahora les digo muchas gracias y nosotros seguimos ruta.